todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Hoy os voy a enseñar lo que hicimos con esto que tenemos aquí. Esto es un transfer y con él voy a hacer algo completamente diferente y fuera de lo común. Quedaros hasta el final porque os va a encantar. Vamos a trabajar sobre esta curiosa mesa vintage. Como podéis ver, es una mesa baja, una mesa de sofá, pero a la vez es extensible, se abre en forma de libro. Está hecha por un lado de madera maciza, lo que es la parte de las patas, y los tableros son de formica. De todas formas, nosotros no queremos que sea extensible, vamos a quedarnos únicamente con uno de los tableros, con lo cual el primer paso que vamos a dar es desmontarla por completo para quitar el tablero que nos sobra. Después de mucho pelear con el mecanismo de apertura y cierre del tablero de la mesa, hemos conseguido quitarlo y ya tenemos la mesa completamente desmontada. Por un lado lo que es la estructura, las patas, y por otro lado el tablón. La parte de abajo, como os comenté antes, es de madera maciza y la vamos a dejar en madera natural. Para ello vamos a utilizar la lijadora y vamos a remover el barniz antiguo que tiene. Y así se ve la estructura de la mesa después de lijar. Como podéis ver, es de madera de haya con un tono bastante clarito. Nos va a ir bien con el acabado que le queremos dar. Y ahora vamos a colocar el tablón de la mesa, el tablón superior. Como os comenté antes, está hecho de formica y lo vamos a fijar a la estructura. Lo haremos utilizando tornillos, para eso nos ayudamos del destornillador para hacer los agujeros, y después los tornillos pues los haremos invisibles utilizando o cubriéndolos con masilla. Hemos utilizado también masilla para tapar los agujeros que se quedaron en el sitio donde quitamos la unión entre los dos tablones. Y el siguiente paso fue lijar. Por un lado, para nivelar los sitios donde habíamos puesto la masilla, y por otro lado para preparar lo que es la superficie para la imprimación y la pintura. Al tratarse de una superficie tan lisa como es la formica, es muy recomendable, por no decir imprescindible, quitar o matar el brillo que tiene la superficie. Eso se consigue utilizando una lija de grano fino. Con una lija de 180, incluso de 240 es suficiente, y lo que queremos conseguir es este aspecto fosco, que la madera no tenga ningún tipo de brillo. Aquí la imprimación y la pintura se va a adherir con mucho más facilidad. Voy a utilizar esta imprimación de la marca Vintage y voy a dar una mano sobre todo el tablero superior. Dejo que la imprimación seque bien, tarda aproximadamente unas 4 horas, y paso a la siguiente fase, que es la de pintura. Voy a utilizar este tono azul, también de la marca Vintage, y voy a pintar todo el tablero en este tono. Me va a servir de base. Daré en principio 2 manos con esta pintura para que la base pues quede bastante uniforme. Tener en cuenta que aunque no siempre se vea en los vídeos, nosotros siempre lijamos entre mano y mano de pintura, o entre la imprimación y la pintura. Utilizamos una lija muy fina, en este caso una lija de 500, y lo pasamos sobre toda la superficie. Con eso garantizamos que la superficie queda completamente lisa y que el acabado es lo más fino posible.
Ya con mi base preparada, vamos al siguiente paso, que es la decoración. Como os comenté al inicio, voy a utilizar este transfer de Redesign with Prima y lo primero que hay que decidir es cómo aplicarlo. Como veis, es un transfer con unos motivos marineros, trae dos faros, aparte de las rocas y las olas. La primera decisión que hay que tomar es cuál de los dos faros vamos a utilizar, el azul o el rojo. ¿Vosotros cuál utilizaríais? Nos lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar el rojo porque creemos que va a hacer más contraste, pero el azul también es una buena opción. Bueno, eso, solo por curiosidad, en los comentarios me decís cuál de los dos os gusta más, el rojo o el azul. Con ayuda de unas tijeras voy a recortar las diferentes partes del transfer. Tiene por un lado las rocas, tiene unos barquitos aparte del faro. Así que voy a recortar cada una de las piezas individualmente y luego las pondré pues como si se tratara de un puzzle. Como ya tengo clara cuál va a ser la distribución del transfer sobre la base, sobre la mesa, voy a utilizar pintura y voy a aproximar lo máximo posible el fondo a lo que es el transfer. Me explico, como veis estoy pintando por aquí con tonos blancos, con tonos azules, que ahora mismo visto así parece pues un burruño, pero cuando aplique el transfer por encima vais a entender que lo que estoy haciendo es que se parezca lo más posible el transfer a mi base. La pintura ya está completamente seca, así que es hora de empezar a aplicar el transfer. Los transfers, si nunca los habéis utilizado, que sepáis que son muy fáciles de utilizar y muy fáciles de aplicar. Dan un efecto muy bonito, son súper decorativos y la aplicación es súper fácil. Yo voy a utilizar esta especie de espátula, que es una herramienta que se compra aparte, pero dentro de cada tubito donde viene el transfer viene también un palo de madera que se utiliza para el mismo efecto. Comentaros también que en España los transfers de Redesign with Prima los podéis conseguir en nuestra página web. Nos encontraréis como exclusivemuebles.com. Como os digo, la aplicación es muy fácil. Una vez hemos decidido en qué sitio va a ir la transferencia, pues le vamos a quitar lo que es el papel adhesivo que tiene por detrás, el plástico que tiene por detrás, lo ponemos sobre la superficie y a continuación, o bien con la herramienta esa, o bien con el palo de madera que viene con el transfer, vamos a empezar a frotar. Frotamos hasta que el dibujo se despegue de esta película adherente que veis aquí delante y quede pegado a la madera. Se va haciendo poco a poco, se va levantando. Si levantáis y veis que todavía no se ha pegado, es muy fácil, se vuelve a bajar y se frota un poquito más. No hace falta hacer mucha fuerza y es un poquito de práctica. A la que llevéis un par de minutos ya le habéis cogido el truco y es súper fácil y súper sencillo de poner. Al ser compuesto por tantas piezas sueltas, este transfer da mucha libertad a la hora de crear. Utilizando el mismo transfer es muy difícil que dos personas hagan exactamente el mismo dibujo, porque se pueden aplicar pues de 1000 formas diferentes. Con todas las partes en su sitio, es hora de integrar lo que es el transfer por completo en el fondo. Tener en cuenta que esto que estoy haciendo, pues no hay que hacerlo siempre.
En este caso sí, porque estamos haciendo pues algo figurativo, es como si estuviéramos pintando un cuadro. Hay veces donde el transfer directamente lo aplicáis sobre encima de una superficie y se ve tal cual. Por ejemplo, os dejamos en la descripción un enlace a otro vídeo donde aplicamos un transfer floral, que en este caso pues toda esta parte de difuminar los bordes, integrarlo, pues no ha hecho falta. Todo va a depender, claro, del dibujo que se utilice. En este caso es imprescindible porque si no, nosotros miramos la mesa y pues se ve claramente que es como una especie de pegatina que está puesta sobre un fondo y no es el efecto que quiero. Lo que quiero que parezca es que es como pintado, como si fuera un cuadro. Y así es como queda. Ahora solo me falta proteger. Aunque luego la mesa llevará un cristal por encima, lo voy a proteger igualmente con 3 manos de barniz incoloro. Utilizaré un barniz con un acabado satinado para que tenga un ligero brillo y, como ya os comenté antes, muy importante entre mano y mano de barniz pasar con una lijita fina para que el acabado sea completamente liso. Y para que la transformación quede concluida, quedan unos pequeños detalles. Uno de ellos es que voy a pintar la parte inferior de la mesa que tiene como estos listones de madera. Los estoy pintando pues en diferentes tonos de azul, haciendo una especie de degradado de un azul más oscuro a uno más clarito. Esto pues dará una idea de conjunto para que no parezca que las patas van por un lado y el sobre por otro. Así se ve todo más conjuntado. Aplicaré 2 manos de pintura y luego lo protegeré todo con un barniz incoloro, el mismo barniz que he utilizado en la parte superior. Y para concluir, ya solo nos queda proteger la madera. Si recordáis al inicio del vídeo, le hemos lijado para remover el barniz antiguo. Hemos terminado lijando con una lija de 220 y le hemos aplicado un tapaporos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sellar y darle un poco de brillo aplicándole 2 manos de cera incolora. Y aquí podéis ver el resultado final. Como os dije al inicio del vídeo, es algo completamente nuevo y fuera de lo común. Los que no conocéis sabéis que normalmente los sobres de las mesas intentamos dejarlos al natural porque con el uso sufre más desgaste, pero en este caso irá protegido con un cristal, con lo cual no es ningún problema. Y aparte va a dar un toque de color y originalidad a una decoración que es bastante sobria y casi monocromática. Recordar cómo era antes. ¿Os gusta el cambio? ¿Vosotros qué hubierais hecho? ¿Hubierais puesto el mismo faro que pusimos nosotros, o sea, el rojo para crear contraste, o hubierais colocado el azul? Bueno, nos lo decís en los comentarios, al igual que si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, también nos escribís y os contestamos encantados. Y nada, muchísimas gracias por asistir a este vídeo, espero que os haya gustado y por último, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos en la siguiente transformación.